mantener nuestra Biblia abierta y en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, versículos 5 al 9, versículos que haremos lectura, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En la época de la Guerra Fría de los Estados Unidos y la Unión Soviética eran comunes las historias de los espías y de los contraespías, que trabajaban para ambos frentes, para ambas naciones. Había espías americanos que iban y espiaban a los rusos, pero también había espías americanos que espiaban por parte de los rusos a los americanos y viceversa. Había rusos que espiaban solamente a los americanos y había rusos que espiaban a los americanos y también espiaban en los rusos. Y pues en aquellos años pues se inspiraron historias de los cuales pues surgieron personajes quizá como James Bond o como Agatha Christie, entre otros, que eran muy populares en esos tiempos. Y quizá este estereotipo de personas es en el que se ha basado la enseñanza tibia sobre la fidelidad de Dios, tal como se habla de la fidelidad a las naciones por parte de estas personas. Ver cristianos que viven una doble vida, como si fueran agentes dobles, trabajando para uno y para otro bando, dependiendo de lo que más les deje dinero o de lo que más les convenza. Así vive muchos cristianos el día de hoy, viviendo una doble vida para sacar provecho a ambos lados. Gente que se comporta como un completo impío para tener el favor de la sociedad o de los compañeros de trabajo y trata de buscar la bendición de Dios en la iglesia aparentando una vida santa y un corazón sincero que obviamente no tiene. El apóstol Pablo les escribe a los romanos acerca de las obras de la carne y de los que viven en el Espíritu. Dos tipos de personas que pudieran parecerse a simple vista, pero que son completamente diferentes. Uno tiene en su pensamiento el día de hoy, el otro tiene su mirada en el mañana. Uno vive para sacar provecho de las circunstancias y el otro vive para obedecer a su Señor. Uno está separado para siempre de Dios, pero el otro vivirá eternamente en la gloria del Señor. La Biblia nos habla de dos hombres, ambos nietos de Abraham. El mayor de ellos se llamaba Esaú, el menor Jacob. No voy a hablar bien de ninguno de ambos porque ambos tenían grandes errores, grandes fallas, pero uno vivía en el hoy y el otro tenía puestos sus ojos en el mañana. Esaú, por ser el primogénito, es decir, el hermano mayor, recibiría la bendición que Dios le había dado a Abraham y que a su vez fue transmitida a Isaac. ¿Cuál era esa bendición? La que veíamos la semana pasada. ¿Cuál? La bendición de Dios, la de ser padre de una gran nación, la de que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra, la de poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y la de prosperarlo en todos sus caminos. Pero vemos a Esaú menospreciando la bendición de Dios. Esaú, como dice la Escritura, pensaba que un mal día se levantaría y que una bestia lo mataría. Y si esto ocurría, decía él, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Decidiendo que el hoy era más importante, vende su derecho a recibir esta bendición a su hermano Jacob. ¿Todo por cuánto? Por un plato de lentejas. Despreció y cambió la bendición de Dios, la vendió. ¿A cambio de qué? De un mísero plato de lentejas. Ahora, no estoy diciendo que Jacob actuó de la manera correcta. Dios había visto el corazón de Esaú y sabía muy bien que él no era el indicado para recibir la promesa, pues Dios ya había escogido a Jacob para formar esa nación que él había prometido. Como dice Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo cual no quiere decir que Dios odiaba a Esaú, sino que el corazón de Esaú estaba apartado de la voluntad de Dios al grado de menospreciar las promesas
que animaron a Abraham a seguir a Dios sin saber a dónde iba. En cambio, Jacob, a pesar de haber engañado junto con su madre Rebeca a su padre Isaac, él anhelaba recibir esa promesa que llevaría su nombre más allá de los tiempos. Él buscaba que su nombre fuera conocido y amado por esa nación que un día lo llamaría Padre. Piense por un momento. ¿Quiénes fueron los reyes más poderosos de la ciudad de Ur de los Caldeos, que fue la ciudad de origen y de donde salió Abraham? ¿Alguno me puede decir por lo menos dos de los nombres de los reyes de aquella ciudad? La verdad es que es muy difícil. Quizás solo un arqueólogo o un especialista pudiera darnos luz sobre esos personajes. Pero nosotros conocemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, y hablamos de ellos, de sus proezas, de sus errores, y vemos la mano de Dios moverse para ejecutar sus planes. Sin embargo, los otros hombres, aunque poderosos en su momento, quedaron en el olvido de la historia. Y solamente hoy podemos hablar de estos 3 hombres que escucharon la voz de Dios. Jacob quería eso. Quizá alcanzó a escuchar de su abuelo las historias que les habría contado sobre cómo Dios le llamó en medio de la noche estrellada, invitándolo a seguirle. Quizá escuchó cómo Dios le había comentado sus planes para destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y eso le hacía soñar sobre cómo sería una relación con Dios, de tal manera que él hablara con Dios para tratar asuntos de gran importancia. Jacob quería eso, porque sabía que con las bendiciones espirituales, Dios traería también las bendiciones terrenales. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta verdad eterna era conocida por Jacob. Ahora, las formas que él buscó, en el que él buscó esta bendición, como podemos ver en la historia de este patriarca, pues le causaron graves problemas. Tuvo que huir de su casa, vivió como un sirviente, huyó de su suegro, tuvo miedo de su hermano, pero llegó el momento en que Dios encaminó sus pasos. ¿Por qué? Porque fue dócil a la voz de Dios y estuvo dispuesto a confiar en Él. Hay muchas personas que no son como nosotros. Son escandalosos en su liturgia, son hiperactivos, practican cosas que nos escandalizan, pero tienen un corazón que mira el mañana y que se esfuerza por agradar a Dios, y ellos van adelante de todos nosotros. Ellos, que van dejando atrás las obras pecaminosas, van caminando a su morada celeste. Cada uno de nosotros se mueve por los intereses que tenemos. O los que se mueven por los intereses del dinero, trabajan sin descanso, se esfuerzan y se sacrifican todo por las cosas materiales. Los que tienen sus intereses en las cosas espirituales, oran, buscan el tiempo para estar en la presencia del Señor, visitan, se preocupan por los necesitados y siempre están buscando cómo saber más de Dios y cómo agradar más al Señor. ¿Quiere decir entonces que la Biblia nos invita a una vida alejada de las riquezas, de la familia y apartada literalmente de la sociedad? Claro que no. Jesús no le rogó al Padre para que nos sacara de este mundo, sino que le pidió al Padre para que nos guardara. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser participativos e influir en este mundo, en todos los aspectos, en los negocios, en el arte, en la sociedad, en la vida, en la ciencia. Debemos ser esa luz que alumbre a los hombres. Pablo nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo está dando por sentado que quienes le escuchan eran cristianos verdaderos, que vivían conforme al Espíritu. ¿Y qué tiene el hombre y la mujer que viven en el Espíritu? El mismo apóstol les escribe a los Efesios: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Una persona que vive en el Espíritu es bondadosa, es justa y verdadera. Y eso es vivir la santidad.
Porque la verdadera santidad no es parecer un santo que no toca el suelo por la espiritualidad que proyecta. La verdadera espiritualidad se muestra en la bondad del corazón y no solamente en la bondad de sus actos. Hace un par de días mis hijos me mostraron un video de un futbolista muy famoso que vino aquí y que donó millones de dólares para causas que podríamos llamar buenas o benéficas. Sin embargo, poco después fue a juicio porque se descubrió que había un fraude fiscal donde había sido utilizado precisamente esa buena obra benéfica para cometer un delito. Nuestras obras pueden ser buenas, pero si nuestro corazón no lo es, entonces no sirven de nada. La santidad no se muestra en lo que hacemos solamente, sino en la intención con la que hacemos las cosas. Mostramos bondad cuando somos justos con los que nos rodean. Una mujer tuvo una audiencia con un juez para responder sobre 5 multas de tránsito. El juez le dio las fechas de cada una de las multas, le dijo dónde habían sido las multas y dio la oportunidad para que aquella mujer pudiera alegar lo que tuviera en su defensa. Aquella mujer mostró que esas multas fueron por haber ido al hospital para ver a su hijo, por ir a arreglar unos problemas de dinero, porque necesitaba para atender a su hijo, porque le habían llamado de una oficina de gobierno y empezó a contar cada una de los motivos por los cuales se originó cada una de esas multas. Le dijo al juez que su hijo había muerto y que al salir del hospital había otra multa en su vehículo, que no tenía dinero, que no tenía trabajo, que estaban a punto de echarla de su hogar, de su casa, porque no tenía para el alquiler. El juez entonces le escuchó y le perdonó todas y cada una de las multas. ¿Saben por qué? Porque la justicia va más allá de dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia habla de la misericordia, habla de que las reglas se han puesto para tener estándares, pero que en ocasiones hay cosas que van más allá y que son más importantes y que influyen en las personas y que hace que merece una actitud compasiva. El que es santo vive también su vida en la verdad. Una persona que se autoengaña, una persona que vive en medio de un mar de mentiras, no es santa, porque las cadenas de la mentira le atan al pecado. Tenemos un Dios que es santo y nos ordena que nosotros debemos ser santos, pero muchas veces no sabemos cómo definir bien lo que es la santidad. Pues bien, esto es la santidad. El que no somos perfectos, y yo creo que nunca seremos perfectos mientras vivamos en esta carne, pero la perfección de la que nos habla la palabra de Dios no es de la ausencia de errores, sino la forma de vida en bondad, en justicia y en verdad. En el camino podemos cometer muchos errores, pero si nuestro corazón es perfecto, es decir, vive bajo esas 3 directrices, nuestro andar será con el Señor, tomados de la mano. Quiero terminar con esta historia. En cierta ocasión llegó un muchacho a una farmacia y pidió al farmacéutico, al encargado, que le prestara su teléfono. Antes pues no había celulares, ¿verdad? Como ahora. Teníamos que ir a la farmacia, a la tienda o a algún lugar donde nos prestaran el teléfono y pagar 1, 2, 3 pesos dependiendo. Pidió al farmacéutico que por favor le prestara el teléfono, marcó el número y sonó. Y tuvo una plática más o menos así. Buenos días, disculpe, hablo para pedirle trabajo. Fíjese que soy un muchacho que me gustaría trabajar y poder ayudarle en su negocio. ¿Qué? ¿Que no necesita a nadie? ¿Ya tiene un ayudante? Oiga, pero ¿no cree usted que pronto necesitará otro? Quizá el ayudante que tiene lo tenga pronto que despedir, quizá no sea un buen ayudante, y quizá usted necesite a alguien que le ayude. ¿Cómo? ¿Está satisfecho usted con el trabajo de este muchacho? Bueno, muchas gracias. Disculpe la molestia. Colgó el teléfono. El tendero, queriéndole animar, le dijo al muchacho: no te desanimes, chico.
Verás que pronto vas a encontrar un trabajo. El muchacho le dijo, no estoy desanimado, al contrario, estoy feliz, señor. Llamé a mi trabajo para preguntar cómo iba mi trabajo, qué pensaban de mí. Llamé para examinar si es que mi jefe estaba satisfecho con lo que hago, y mi jefe está satisfecho. Nosotros debemos de ser como ese chico, examinar nuestra vida para ver si es conforme a la voluntad de Dios. Preguntarle a Dios si verdaderamente nuestra vida está conforme a su voluntad. Si no necesita otro ayudante, si no necesitará otro ayudante pronto. Si el Señor nos dice que pronto necesitará otro ayudante, corrijamos nuestro corazón y vivamos conforme a su palabra y a su bondad. Cerremos nuestros ojos y oremos.